Buenas noches. Bueno, hoy es una noche especial porque presentamos y conversaremos a partir de un libro de Miquel Bassols, un colega, y eso siempre realmente es una alegría para la Comunidad de Cataluña de la escuela. Primero presentaré a quien Miquel ha invitado a conversar con él sobre su último libro, Una política para erizos y otras herejías psicoanalíticas, que es Gustavo Stiglitz. Muchos de ustedes lo conocen porque Gustavo fue... Perdón, que subí la escalera. Gustavo Stiglitz fue un colega muy cercano nuestro porque estuvo viviendo en Barcelona del 83 al 93, es decir que forma parte de nuestra comunidad de trabajo. Él es analista en Buenos Aires, miembro de la EOL, AME, fue presidente de la EOL también, y AE en el periodo 2009-2013. Presentó su testimonio aquí en Barcelona también, y lo hemos podido leer en múltiples artículos que sigue escribiendo, y además docente del Instituto del Campo Freudiano en el mundo, de manera que mañana dará el seminario del Instituto aquí en Barcelona. Miquel Bassols también todos lo conocéis, si más estáis aquí es que o habéis leído su último libro o tenéis ganas de poder saber un poco más para poderlo leer. Miquel Bassols es analista en Barcelona, ME, miembro de la LP, de la SF y de la EOL. Fue presidente de la AMP en el periodo 2016-14 y 18 exactamente. Docente del Instituto del Campo Freudiano en España y en otros países, y este es su último libro, pero no es el primero. Miquel Bassols ha escrito, aparte de numerosos artículos en revistas en varias lenguas en todo el mundo. Además ha escrito otros libros de sumo interés, como por ejemplo es un gran especialista desde el psicoanálisis sobre Ramon Llull, del que un gran lector como psicoanalista de Ramon Llull. Su tesis doctoral versó sobre ello. Por ejemplo, Ramon Llull, La máquina de pensar. Esto es un libro que ha salido ahora y que vamos a presentar con Pere Jaume y con Amador Vega en el Centro de Cultura Contemporánea el 2 de diciembre. Muy bien, o sea que se tratará de... Tenemos otra convocatoria entonces el 2 de diciembre en el Centro de Cultura Contemporánea. Ha escrito otro libro, por ejemplo, Tuyo no es tuyo, en 3 H's, y en RBA, o sea, en la colección de la escuela Ramon Llull con Lacan. Aparte de otras publicaciones colectivas que seguramente todos ustedes han podido leer. El libro de Miquel, a partir del cual conversaremos hoy, es un libro que se plantea el reto, podemos decir, casi, de avanzar hipótesis de interpretación sobre fenómenos de la cultura contemporánea, lo diré así, con una tesis que me parece que será la que ya la ha extraído Gustavo y les podrá comentar, y que está en el eje, en la orientación de precisamente la apuesta que nos hizo a todos los miembros de las escuelas de la MP, es decir, a la orientación lacaniana, Jacques Miller, a partir del lanzamiento de Zadig Año Cero. Campo Freudiano, Año Cero, Red Zadig. Es decir que
es, podemos decir, la primera producción en forma de libro con esta orientación en el campo freudiano. Con lo cual, él tiene el deseo realmente, ha tenido el deseo de presentar este libro aquí en la escuela realmente para poder debatir, para poder conversar, incluso ha dicho con espíritu crítico acerca de su libro. Es decir, que se plantea esta presentación del libro como una conversación con este espíritu, lo cual me parece la mejor posición cuando uno escribe un libro, ¿no? De poder realmente debatir acerca de las hipótesis que plantea. Vamos a proceder del siguiente modo. Voy a dar la palabra primero a Gustavo, que va a decir lo que a él le ha interesado y lo que a él le ha interrogado acerca de este libro, y después daremos la palabra a Miquel para que él pueda exponer lo que, retomando algunas cuestiones también que planteará Gustavo, lo que él nos quiera plantear, y después iniciaremos la conversación con todos ustedes y también, por supuesto, con la mesa. Gustavo, cuando quieras. Muy bien. Bueno, bona nit a tothom. Estic molt content d'aquesta invitació. Una miqueta, però el meu català està una mica oxidat. Segueix. Aleshores parlaré en castellà, en argentí, mejor dicho. Pero bueno, es un poco algo que dice Miquel en el libro, que no sé si tiene algo que ver con esto, pero nadie es idéntico a sí mismo en la lengua, ¿no? Es un libro, de acuerdo totalmente con Mons, es un libro efecto de la interpretación, la invención y el trabajo de Jacques Miller a partir de la creación de la Red Zadig. Digamos que es un libro hijo de ese trabajo. Esto de que nada es idéntico a sí mismo es central en el libro, incluso lo pone en acto, no es una crítica, lo pone en acto en un par de lapsus, porque hay 2 capítulos con el mismo número, sí. Pero podríamos decir que el capítulo 3 no es igual al segundo capítulo 3 y el capítulo 4 tampoco es igual al segundo capítulo 4, ¿no? Es la puesta en acto de eso. Bueno, la primera impresión de leer tras leer el libro y tomando un significante que Miquel trabaja aquí, yo voy a desplegar algunos detalles que a mí me interesaron. Me cortan en cualquier momento y nos ponemos a conversar a partir de cualquiera de esos puntos. Yo diría que es un libro bárbaro. Un libro bárbaro para retomar un significante que pone en juego Miquel aquí, en los 2 sentidos de la palabra. Incluso él dice cómo se usa bárbaro en Argentina, ¿no? Cuando algo es muy brilloso, muy exitoso, muy bonito, se dice que es bárbaro. De los niños, por ejemplo, que bárbaro, cómo crece. Pero el niño mismo en sí es también un bárbaro en el sentido de los bárbaros que farfullaban un barbarbar que no se entendía en Occidente, ¿sí? Es decir, que traían algo absolutamente éxtimo a la lengua común. En ese sentido digo que es un libro bárbaro, primero porque está muy bien, pero por otro lado porque se mete con cosas muy cruciales, muy duras y muy bárbaras en el otro sentido del término, es decir, con ese goce intolerable que viene del otro, ¿sí? Lo que irrumpe la lengua familiar. En ese sentido, es un libro que tiene un costado disruptivo y que propone algo que no es fácil de sostener, que es una conversación permanente. Y creo que en ese sentido es un esfuerzo que va en la línea que propone Jacques Miller en los primeros textos sobre qué es Zadig. Es una apuesta fuerte en el sentido de sostener una conversación permanente sobre temas muy espinosos. Y tomamos entonces uno de los primeros nombres
que Miquel encuentra para esta extimidad del goce no familiar, que es el de la púa interior. La púa interior extraída de la púa del puerco espín, es decir, cómo eso que uno automáticamente localiza como viniendo del campo del otro está en lo más íntimo de cada uno. Cómo es el goce malo al que puede apuntar el odio, es el goce éxtimo, íntimo. Ese es un punto que me interesaba destacar. Me parece que hay, hay distintos capítulos, ¿no? Pero distintos apartados, y creo que los distintos apartados sobre la ciencia, sobre la vida en la comunidad, van preparando la cuestión central, que es Zadig, el psicoanálisis en el campo de la política, ¿no? Y en ese sentido Miquel se muestra como un especialista, diría yo, en articular lo que es inarticulable, o en trabajar para ver cómo se pueden articular cosas aparentemente inarticulables. Por ejemplo, ciencia y religión, lo individual y lo colectivo, lo singular y lo particular, el uno y lo múltiple en las políticas de Estado, etc. Y creo que encuentro cuál es la receta que propone Miquel, que es encontrar en qué punto una perspectiva agujerea a la otra, ¿sí? Es decir, cómo se pueden generar espacios de resonancia para salir de las paradojas de la identificación, para salir del rechazo a ese supuesto goce del otro, de la tensión agresiva, todo eso que desemboca en la inmovilidad, en la destrucción. Miquel trabaja casi diría como quien trabaja la arcilla, ¿no? Trabaja no fronteras, trabaja litorales. Ustedes conocen la diferencia entre frontera y litoral, ¿no? Una frontera es el límite entre territorios homogéneos, por ejemplo, dos países, ¿no? En los dos países hay personas, hay animales, hay ríos, hay montañas, ¿sí? Es un límite neto, ¿sí? Y que supone que hay un otro ahí que legisla. En cambio, en el litoral, el ejemplo que pone Miquel en el libro es entre el mar y la playa, son esos límites que no están tan claros y en donde no hay una normativa en función del nombre del Padre tan clara. Entonces, yo creo que él se muestra como realmente un artista para trabajar esos litorales. Todo este trabajo, yo lo voy resumiendo un poco, pero todo este trabajo que se toma Miquel en los distintos capítulos del libro, desembocan en un intento de puesta en práctica de esa conversación permanente, cuando pone sobre la mesa la invitación a conversar sobre el síntoma Cataluña, ¿sí? Es una invitación, y después de esto en el libro viene una puesta en práctica de esa conversación, que es la entrevista que hace Nathalie Jodel, ¿sí? En donde se ven todos los conceptos desarrollados a lo largo del libro que no fueron en vano, porque realmente se ponen en práctica en esa conversación. Quiero decir también que a mí me tocó compartir en 2017 algunos espacios con Miquel, era el presidente de la AMP, yo de la EOL. En los dos espacios fue un poco complicado entender primero qué era Zadig, fue complicado transmitir, en el lugar que cada uno tenía que transmitir qué era Zadig, ponerlo en práctica, y creo que este libro en parte es efecto de algo que yo noté en ese momento, y es que vi pocos colegas tan afectados en el sentido de los efectos que se produjeron sobre él como a Miquel, con esta invención e interpretación de Jacques Miller.
Yo decía que la púa interior es uno de los nombres que Miquel encuentra en su libro para nombrar ese goce éxtimo. En Argentina tenemos otro que es grieta, ¿sí? Es conocido, y grieta, que era prácticamente el nombre made in Argentina, ahora se ha expandido y en cada lugar hay una grieta, o varias grietas, ¿no? En todos lados hay grietas. Hay quien dice que una grieta es un espacio por donde entra la luz. Estaría bueno poder usar esa idea de grieta y no tanto de dos bandos que no pueden conversar, ¿no? Otras grietas, bueno, tenemos las grietas españolas, tenemos la grieta Venezuela, que en sí mismo fue uno de los nombres de la púa en Sadik. Fue complicado en la EOL hacer entrar esta problemática y poder conversar sobre eso. Y para pasar ya a la conversación, quería comentar un par de párrafos que extraje del texto, que me parecen que pintan muy bien de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo Culpa, Goce y Corrupción, hay un comentario que hace Miquel en la página 159. No, perdón. Es que no me lo noté, tengo que leerlo de acá. Culpa, Goce y Corrupción en la página 118. 118, ¿sí? 118. En la última página, ¿sí? Donde dice: sabemos finalmente que tampoco hay nada bueno que esperar de cualquier intento de restauración de esta figura de un padre, sea en el estado que sea, tampoco en China. En todo caso, hay seguramente algo que aprender de todo esto, especialmente en la nueva y vieja Europa. Era más lógico haber partido de una unidad política que no de una comunidad económica y monetaria, como ha sucedido con el euro y los tratados de Maastricht. Es también más prudente partir de la diversidad de las identidades en juego que de la homogeneización impuesta por la identificación con un padre. La pluralización de los nombres del padre, indicada por Lacan como un dato de la clínica psicoanalítica, es sin duda un signo manifiesto de nuestra era. Me pareció muy interesante porque es algo del estilo de Miquel, poner a trabajar en el campo de la política y de la incidencia del psicoanálisis en la política conceptos que hasta ahora solo nosotros mantuvimos en el campo de la clínica. Por ejemplo, la pluralización del nombre del padre, ¿no? O ir en contra de la segregación identitaria, ¿sí? Y el otro párrafo, que me confundí, que es de la página 159, es cuando Miquel comenta la España invertebrada de Ortega y Gasset, ¿sí? Y la asocias con un recuerdo, que es un recuerdo de algo que te afectó a principios de los 70 al escuchar el discurso de Pau Casals, ¿no? Cuando recibió la Medalla de la Paz, y Miquel dice que le llamó la atención que alguien tan famoso, tan conocido en todo el mundo, tuviera que pedir permiso para decir que era catalán, ¿no? Entonces dijo, Casals dijo: "But let me say one thing, I am a Catalan", ¿no? Hay algo que es seguro en este sentido, es que si Miquel compone este libro, porque es una composición, ¿sí? No es una cosa homogénea, pero sí se encuentra un hilo en esa composición, es justamente para que nunca más haya que pedir permiso para ese tipo de cosas, ¿no? Ni para decir soy catalán, ni para decir soy argentino, ni para decir soy peronista, ni para decir soy gay o soy trans, y sobre todo, o soy psicoanalista. Exactamente, eso iba a decir, que en este momento hay cierto riesgo, ¿sí? Es decir, que nunca haya que pedir permiso para plantear, es más, animarnos y adentrarnos a presentar la visión desde el psicoanálisis, ¿sí? Y en relación con la cuestión de las identidades, vos decís que no hay identidad que no sea sintomática, porque es una respuesta al vacío identitario, ¿no? Eso me parece que es central en el libro, en todos los
los apartados se puede encontrar algo de esta respuesta al vacío identitario. Y me hizo acordar algo que leí hace un tiempo de Vilamatas. Vilamatas escribe en París no se acaba nunca, algo muy divertido e interesante a la vez. Parece ser, me dijeron que es cierto, que él se creía muy parecido a este escritor, el de París está de fiesta, a Hemingway. Él se creía muy parecido a Hemingway e incluso participaba de concursos de gente parecida a Hemingway. Tan parecido a Hemingway era que lo echaban de los concursos, pero él seguía insistiendo que era parecido a Hemingway. Entonces, cuando cuenta esto en el libro, él dice, no sabemos si es verdad o si es ficción, pero él mismo se encarga de decirnos que es verdad porque alguna vez lo inventó. Interesante eso, ¿no? Entonces él dice que hay dos maneras de ser como Hemingway. Una es el derecho a creerme que me parezco. Y otra es ser idéntico incluso en su vertiente más estúpida, ¿no? Entonces, hay un parecido entre el creer, hay una distancia, perdón, entre el creerse parecido y la estupidez de lo idéntico, ¿no? Es evidente eso. Entonces, me parece que me recordó esto Vilamatas porque él percibe que hay un lado oscuro en la identificación. Entonces, eso lo percibe muy bien. Pero además, que hay cierta ironía también en la identificación, porque en la identificación uno se identifica en clave de un otro que no existe para tapar un vacío. Es decir, esa es ironía, ¿no? Entonces creo que en relación con esta cuestión de las identidades habría que agregar no solamente que no hay identidad que no sea sintomática, sino que también, y esta es una pregunta, si vos dirías que hay que tener en cuenta también la función de la ironía para el tratamiento de esas identificaciones. ¿Sí? Llamemos las identificaciones fundamentalistas, podemos decir, ¿no? Difíciles de conmover. ¿No? Y el psicoanálisis justamente es una oferta para hacer aparecer ese lado irónico. Si uno se anima a adentrarse por ahí. Bueno. ¿Vos creés que es posible aplicar algo de esto, por ejemplo, a Zadig como tratamiento de ciertas dificultades en la comunidad? Bien. Después hay otra cuestión. Ya ahora me desprendo del texto, pero me apoyo en el texto, y es que sabemos que Zadig, como lo planteó Miller, es una interpretación a las escuelas y su relación con la política a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, es un llamado a hacer otra cosa con la pasión identitaria que ejercer esa pasión, hacer algo distinto. Pero para eso Zadig se tiene que transformar en algo éxtimo a las escuelas. Es decir, plantear que Zadig es una extensión de las escuelas a nivel de la opinión, no es solamente ampliar, es que hay una extimidad de Zadig en relación con la escuela. ¿Ustedes creen que eso se ha conseguido? ¿Que Zadig se instale como extimidad de las escuelas? ¿O eso es algo a lo que hay que llegar? ¿Tenemos que entrar a trabajar y a producir en Zadig pensando que es una extimidad de la escuela? ¿O es el trabajo el que nos va a llevar a hacer de Zadig una extimidad de la escuela? Es una pregunta. Bueno, no me interrumpiste en ningún momento. No, todavía no. Pero en ese punto ya podemos empezar a conversar. A conversar. En realidad esta última pregunta tuya me parece que es... En realidad esta última pregunta que haces, Gustavo, en primer lugar muchas gracias, porque en efecto no te has limitado a presentar el libro, sino a estrujarlo un poco y mostrar incluso sus grietas internas y lo que hace que el libro para mí fue un verdadero
erizo. Es un libro que pincha. Y me pinchó primero a mí, en el momento de escribirlo, porque era hecho bajo el efecto de lo que fue este momento, campo freudiano año cero, y de las dificultades que hemos tenido en cada lugar para seguir esa interpretación y sacar consecuencias de esa interpretación. Y bueno, luego podemos conversar un poco también sobre ese momento coyuntural que fue muy importante. Pero la cuestión que me parece que es central y que debemos plantearnos ahora, y el libro está hecho para esto, es esta pregunta que tú haces ahora, ¿no? Es decir, ¿cuál es la función de Zadig? Si eso se ha instaurado o no, y qué es lo que hay que hacer en todo caso para que eso se instale en cada lugar. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo que no estamos ahí todavía, que es un largo trabajo que hay que hacer y que en lugares distintos estoy viendo que tiene tiempos distintos. Hemos estado hablando un poco antes, pero ya lo conocía cuando estuve en Argentina, que Zadig en Argentina tiene ya cierto recorrido, ha habido ciertos movimientos con todas las dificultades, pero ha habido efectos de esa interpretación. En algunos dos lugares, en Italia, por ejemplo, en Bélgica, eso ha ido tomando otras formas. Aquí estamos en un momento de elaboración todavía del efecto de esa interpretación. 2 años después estamos un poco todavía en el tiempo para comprender y ver cómo elaboramos eso que Jacques Lemaitre planteó como la extensión de la MP y del discurso del psicoanálisis al campo de la política. Para mí primero hay un trabajo previo que debemos hacer todavía y que es entender bien qué es el término política en la enseñanza de Lacan. Si uno se toma el trabajo de leer los seminarios de Lacan bajo esa perspectiva, es increíble porque ya en el seminario 2, lo hemos comentado antes un poco, tú vas a hablar mañana de eso, ya la noción de política está en juego en Lacan. En el 1 incluso. En el 1 incluso, con un campo, diríamos, semántico propio del psicoanálisis y de la propia enseñanza de Lacan. Y eso se va a seguir en Literature y hasta la última parte de la enseñanza de Lacan se ve que hay ese término de política que está agitando a Lacan a lo largo de toda su enseñanza. Y ahí creo que hay un gran trabajo que debemos hacer, porque el invento de Lacan de la escuela, para mí es también un invento político, es decir, es un intento de armar un colectivo que sea consecuente con la idea lacaniana de política. Y yo creo que es ahí donde se apoya la propuesta de Miller, que hizo en mayo del 2017, Campo freudiano año cero, un texto que hay que leerlo, es impresionante, si uno lo lee atentamente, no se puede quedar igual. Es un texto que pone en cuestión todos los vínculos transferenciales del campo freudiano, así de claro. Y plantea, hay que poner el contador a cero de nuevo y rehacer un poco todo el camino a partir de la propuesta que Miller es equivalente, es como un recomienzo. Es como un cierto recomienzo, lo plantea explícitamente como un recomienzo, es decir, así pues, campo freudiano año cero, todo vuelve a comenzar sin ser destruido para ser llevado a un nivel superior. Y luego dice, por un efecto retroactivo capto ahora por qué había interrumpido mi curso en el año 2011. Momento, ya estamos casi a 10 años de eso, pero fue un momento muy importante también para la comunidad analítica. De modo que yo incluso he llegado a darle, en un exceso, sin duda, he llegado a darle a la propuesta de Zadig campo freudiano un estatuto parecido al que tuvo en su momento la proposición de Lacan del 9 de octubre sobre la lista de la escuela, es decir, la proposición del pase. Bueno, sobre eso podemos conversar. Sobre eso vamos a conversar durante un poco, porque es verdad que como descripción sí se plantea una situación similar, ¿no? Es un recomienzo, genera ciertos entusiasmos y ciertos rechazos, ¿no? Pero quizá habría que aprender de eso y no empezar diciendo, planteándose vamos a hacer tal cosa, sino a ver si llegamos a eso, ¿no? A ver si llegamos a que realmente Zadig se transforme en una propuesta equivalente a la de la proposición. Una cosa que me olvidé de decir
porque bueno, me desprendí de lo que había escrito, que es un detalle, me parece muy fino de tu parte, pero no solamente en la lectura, sino que es algo que creo que vos intentás, que es aplicar todo el tiempo y que tendríamos que intentarlo. Es un deslizamiento translingüístico que haces al modo de una equivocación en el vocablo unheimlich, ¿no? Donde vos decís que en el un del unheimlich está el uno de ese goce opaco, ¿sí? Y entonces este tipo de conversaciones en donde se puede llegar fácilmente a una posición de inercia y de inmovilidad, solamente se pueden destrabar si uno puede localizar qué es ese goce, dónde está ese goce opaco en juego, para no pasar al uno contra otro sin más, ¿no? Digamos, para que se pueda seguir conversando de alguna manera. Eso me parece un detalle muy, muy interesante y un saber hacer con la lengua en ese sentido. Sí, estoy de acuerdo en que la propuesta Zadig y esa idea de la extensión del psicoanálisis al campo de la política tú lo planteas como un punto de llegada, es decir, como un punto que más bien para nosotros ahora es un horizonte, es un lugar que nos orienta hacia una acción. Lo que ocurre que en efecto siempre todo punto de llegada es del futuro anterior, es decir, es lo que habrá sido cuando hayamos hecho ese trabajo, pero debe estar presente en cada paso que hagamos de ese trabajo. Sí, y me parece muy interesante lo que dices, la dificultad es finalmente cómo introducir entre nosotros, y cuando digo entre nosotros digo primero entre todos los puntos miembros de la ANP, que son internacionales, tenemos esa ventaja además, que tenemos una red que es internacional, con coyunturas muy diversas. Venezuela es una problemática, Argentina es otra, Francia es otra, Bélgica es otra, España es otra, Cataluña es otra. Es decir, tenemos una transversalidad que nos permite poner en dialéctica esta propuesta de Miller, cierto, como un punto de llegada, pero que nos orienta ya desde el punto de partida. Bueno, es como cuando... Sí. Es como, yo no me referí para nada a toda la cuestión sobre la ciencia, ¿no? Que vos tratas en el libro, pero es muy claro que, por ejemplo, las investigaciones en la ciencia no empiezan con evidencias, empiezan con decisiones, ¿no? Es decir, se decide, vamos a encontrar que el antidepresivo tal cosa, y si lo encontramos lo publicamos y vendemos mucho, y si no lo encontramos decimos otra cosa. Se empieza con una decisión. En Zadig hay algo por el estilo, hay la decisión de poder producir una conversación permanente, pero hay que llegar a eso. Hay que iniciarla. Sí. Es decir, es del orden del acto. Bueno, ahí hay, no sé, es cierto que si lo planteamos solo como un punto al que debemos tender, bueno, claro. Es un poco el impasse en el que estamos aquí, en Zadig, España y en Cataluña, y es que en efecto vemos eso como un horizonte, pero parece que nadie está dispuesto a dar el paso para el acto, para iniciar esa conversación sobre la opacidad de lo que es justamente la cuestión de lo siniestro, de lo que estamos viviendo estos días, vamos a decirlo claramente, como lo más siniestro de la política en la historia de España, al menos aquí. Sí, no solo de España también. No solo de España, si vamos a Argentina, podemos encontrar eso ahora en Argentina. Chile. Si vamos en Chile, si vamos a Venezuela, y Guy conoce eso muy de cerca porque estuvo hace poco ahí. Estados Unidos. Si vamos, es decir, ¿dónde no está ese punto más bien, diríamos? Sí. Porque si vamos repasando es algo que forma parte del sujeto contemporáneo. Y es ahí donde en efecto me parece, toma todo su valor a una idea de Lacan del año 53, en la que Miller se sostuvo y Lacan también, que es cómo hacer que el psicoanalista esté a la altura de la subjetividad de su época. Es una exigencia ética que Lacan plantea en este texto del 53, que es una exigencia política, en el sentido fuerte, es decir, de poder situarse ante estos puntos de opacidad que marcan la política y las derivas de la política en cada lugar, ¿no? Y en efecto, cada lugar tiene su forma de hacer esa deriva, es cierto, hay un trabajo para ello, debemos hacer mucho trabajo para llegar a ese punto, pero ese trabajo se inicia seguro con lo que hemos llamado una conversación.
Y eso sería otro gran capítulo, que entender qué es lo que llamamos conversación en nuestro campo, que no es un diálogo. En efecto, el número 2 en este libro me lo salté. Bueno, en fin, no fui yo porque se lo saltó el editor. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con el editor. No te hagas cargo. Sí, porque... Sí, es un lapsus que yo mismo podría haber hecho y me parece bien, porque la experiencia analítica y la conversación analítica no es un diálogo, propiamente. La conversación es algo más que un diálogo. En un diálogo, este es un tema muy español ahora además, ¿no? Cómo dialogar, cómo sentarse a dialogar, etcétera, cuando en realidad cada uno piensa el diálogo como una suma de monólogos. Y debo decir, estamos ahí ahora, en Zadik, España, estamos ahí, en una suma de monólogos. No hemos conseguido que haya una verdadera conversación. ¿Y una conversación en qué consiste? Consiste en que cada uno se siente a conversar dispuesto a cambiar su posición y a escuchar al otro y a hablar poniendo en suspenso las identificaciones lingüísticas, nacionales, ideológicas, etcétera, etcétera. Poniendo al otro en lugar de sujeto, ¿no? Y ahí viene esa frase que yo he tomado, lo habrás visto en varios momentos del libro, que pesqué al vuelo en una intervención de Miller, justamente cuando era todo el movimiento anti-Marine Le Pen, etcétera, etcétera, y que para mí es una frase, un punto de apoyo fundamental para la política de acción lacaniana, y que es una lectura de Lacan que hace de Kant y que Miller retoma en esa frase. Para ser muy breve, pero me parece muy importante eso, Kant tiene un modo de situarse ante lo opaco del goce del otro, que es decir, bien, primero yo debo pensar según mis propias ideas, en segundo lugar debo ponerme en el lugar del otro, intentar pensar desde el lugar del otro, y tercer punto, después entonces actuar conforme a lo que yo concluyo de ese movimiento. Lo importante es el segundo punto en Kant, es decir, ponerme en el lugar del otro. Y debo decir que esto es ahora la política de cierta dimensión humanista con la que compartimos muchas cosas, incluso cristianas, si quieres llamar así, ¿no? Es decir, ponerte en el lugar del otro para iniciar una conversación y un diálogo. Pero justamente Miller, en una nota a pie de página, ahí perdidita, dice: tengo una objeción fundamental a Kant. Ponerse en el lugar del otro, no lo dice así, eso lo voy a decir yo ahora. Para ponerse en el lugar del otro, primero hay que sacar al otro de su lugar. Para ponerse en la piel del otro, hay que despellejar al otro. Y ahí Kant y Sade pueden ser lo mismo. Por lo tanto, esa idea tan humanista de pongámonos en el lugar del otro para conversar, etcétera, puede llevar a lo peor. Aparte no deja de ser un fantasma. Es un fantasma y puede llevar a lo peor. Lo digo porque aquí, por ejemplo, yo lo he escuchado mucho en un filósofo, Don Carlos Nelik, que introduce esa dimensión muy humanista, que es muy interesante y que debemos saber rescatar y conversar con ella. Pero para decirle precisamente que ahí hay una pendiente que es el impasse de la política humanista en nuestro tiempo. Y ahí simplemente señalo cómo Jacques Miller modifica la frase de Kant, diciendo: no se trata de ponerme yo como sujeto en el lugar del otro, sino poner al otro en su lugar de sujeto. Bueno, si uno sigue lo que para Lacan es sujeto, sujeto dividido, sujeto del lenguaje, de la palabra, cambia totalmente la perspectiva. Y para mí una conversación debe poder funcionar así, es decir, poniendo al otro en su lugar de sujeto, que puede modificar entonces mi posición de sujeto. Porque si yo me pongo solo en el lugar del otro, yo sigo siendo el mismo. Claro. No tengo ninguna razón para cambiar mi posición. Pero si yo pongo al otro en el lugar de sujeto, que es lo que hace el dispositivo analítico, entonces ahí puedo recibir los efectos de el otro tomado como sujeto de la palabra, más allá de sus identificaciones, más allá de sus reivindicaciones de identidad. Y creo que ahí se inicia una verdadera conversación. Es difícil iniciar así una conversación, porque uno debe estar dispuesto a poner en suspenso sus fantasmas, sus identificaciones, sus reivindicaciones de identidad, pero lo que sí me parece claro es que no hay posibilidad de una verdadera conversación política si no se introduce esta dimensión. Entonces, esta pequeña modificación, pequeña gran modificación que Miller introduce a la lógica y a la ética kantiana, creo que solo el psicoanálisis la puede plantear. No he visto ningún otro discurso que plantee esa
modificación fundamental, ese cambio de posición del sujeto, y que con eso sí que tenemos algo que transmitir a la política y al mundo contemporáneo, que hay un modo de conversar que no es el de la comprensión, la del supuesto diálogo, sino la de poner al otro en su lugar de sujeto. Sería... No hay que quiere decir eso, hay que desarrollarlo. Bueno, pero el punto de partida me parece muy sólido. Te pregunto ahí, entonces, el efecto de ese poner al otro en el lugar de sujeto y que nos retorne nuestro propio mensaje, es la única posibilidad de hablar para hacer escuchar lo que el otro no quiere escuchar. Y que el otro nos haga escuchar lo que no queremos escuchar. ¿No? Digamos que Zadig es un poco la apuesta a eso. Y no hablar al otro según lo que yo creo que el otro quiere escuchar. Que es lo que solemos hacer a veces cuando hablamos en los medios de comunicación, etcétera, y finalmente nos confundimos con el paisaje. Ahora, es un problema que tenemos los analistas cuando intervenimos en el mundo público. Es que a base de querer ser admitidos por el otro, terminamos asumiendo los fantasmas del otro. Y eso es un problema. Porque ahí nos disolvemos dentro del mundo psi. En fin, que yo mismo he hecho esto. O sea, empiezo por mí mismo, que yo mismo reconozco que en un punto esa pendiente nos lleva finalmente a disolver al psicoanálisis en el campo del otro, sin hacer escuchar al otro aquello que no quiere escuchar. Y es un problema de política, es un problema estratégico, pero también es un problema de política, en el sentido fuerte de política. En fin. Ahora, nosotros tenemos un problema también, y es que supongo que acá pasó, en Argentina pasó, llega un momento en donde, a ver, algunos estamos convencidos de que Zadig tiene que existir, que hay que hacerlo existir y que es lo que va a permitir que el psicoanálisis siga existiendo, ¿no? Pero también en la práctica nos encontramos en que a veces pone en peligro la convivencia en la escuela. Y entonces ahí es como que hay que soltar un poco el pie, ¿no? Por ejemplo, en la EOL se empezó, bueno, la EOL recibió, te recordarán, una gran interpretación que... Mayo de 2017, para los sí. que no estén situados, fue una intervención de Miller que atravesó el Atlántico hasta llegar... Muy impactante, cada uno a su manera lo recibió, cada uno estuvo afectado a su manera, pero hay que decir que nos puso a trabajar mucho, con idas y vueltas, con ciertos problemas, con la orientación de Yacalán, que era absolutamente necesario en muchos momentos. Pero después de un tiempo hubo algunos productos de ese trabajo, hay algunos grupos que siguen produciendo y escribiendo, pero después de un tiempo yo observé que hubo un alentecimiento de eso, una especie de enfriamiento. Y creo que fue un reflejo, no fue ni siquiera un cálculo, fue un reflejo en el sentido de bajar un poco los decibeles, porque si no las cosas se podían poner un poco complicadas. Y el retorno se dio de una manera muy interesante, no a través de los nudos, el retorno a la actividad, digo, no tanto a través de los nudos que conformaron la primera estructura de Zadig, sino de una cosa como por encima de los nudos, que fue el grupo de representantes de cada uno de los nudos, que son 4, un grupo que conseguimos armar el primer foro en Argentina, ¿no? Nosotros veíamos los foros que se hacían acá sobre autismo, por ejemplo, de antes de Zadig incluso, o los foros italianos, o los foros en Francia, etc. Y nosotros no había manera que salgamos de pequeñas actividades que no terminaban de salir a la ciudad, hasta que finalmente se organizó el primer foro, que me pareció muy oportuno por el momento y por el tema, que llevó por tema feminismos en plural, ¿no? En donde lo que conseguimos fue, en acto, que se escuchen los distintos feminismos que a su vez se pelean entre ellos. Entonces no fue una discusión cerrada entre el psicoanálisis y el feminismo. Fue que en el espacio del psicoanálisis se generó la posibilidad de que los feminismos se escuchen los distintos monólogos, como decíamos recién, los distintos monólogos feministas, que para nosotros fue un aprendizaje, que supongo que para algunas de las representantes de los distintos feminismos también habrá sido un aprendizaje, y
Por otro lado, han quedado, y yo creo que esto les comentaba antes, es algo que se recoge más a nivel de la micropolítica que de la macropolítica, ¿sí? Porque uno podría decir, bueno, a nivel de la macropolítica el psicoanálisis opina sobre el feminismo y sale en todos los medios de difusión, no, nada de eso. Pero sí quedan pequeños contactos de algunas representantes del feminismo con algunos de los organizadores del foro, ¿sí? Y esos pequeños contactos seguro que van a generar nuevos puntos de encuentro. En ese sentido me parece que podría decir que en SADIC Argentina ha habido un comienzo con un gran empuje primero, con muchas tensiones, con muchas peleas, pero un gran empuje. Después esto bajó y ahora se retoma el impulso en una estructura que está por encima de los nudos, ¿sí? Que se habían conformado en un principio. Incluso estamos conversando qué sentido tiene que sigan los nudos, ¿no? Por supuesto que eso es algo que generó Jacques Calán, eso es intocable sin una conversación con él, pero encontramos que lo que pudimos trabajar fue más allá de la estructura de los nudos.